Desgraciadamente no. Es una historia que empezó mal porque Vox se equivocó, presentó sus enmiendas fuera de plazo y además mal, aunque las hubiese presentado dentro del periodo legalmente establecido, la inmensa mayoría de ellas tampoco se hubiesen podido tramitar porque tenían un defecto de forma insalvable. Y lo que era un error puramente personal de alguien, de un descuido en Vox, pues se convirtió en una crisis política que desde luego no entendemos, porque al final los perjudicados son los madrileños. En vez de pedir perdón, reconocer que se han cometido errores a la hora de planificar su propio trabajo, entraron en una huida hacia adelante y en una espiral en la que intentar presionar de alguna manera para cambiar de posición. Pero el problema es que cuando tú votas ya en contra, ya no puedes dar marcha atrás. Los presupuestos quedaron rechazados por la Cámara y ya no hay tiempo materialmente imposible para sacarlos adelante. Yo creo que fueron como 2 o 3 días antes, porque cuando ellos presentan las enmiendas fuera de plazo, piden un informe técnico para confirmar que había sido un fallo informático. Y hasta ese momento los anuncios que había hecho la propia Rocío Monasterio era que se iban a abstener. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a nosotros nos pareció que era una posición sensata y razonable, teniendo en cuenta que ellos habían sido los que habían cometido el error. Cuando se publica el informe por parte de los servicios de la Cámara y se demuestra que no ha habido ningún error informático, Vox, en vez de acatar lo que es un informe de unos servicios de unos funcionarios, pues entra en una espiral en la que pretende no asumir sus fallos, sus responsabilidades, y empieza a hacer exigencias respecto a cambiar presupuestos pues por otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, como hace el presidente del gobierno, que es cambiar presupuestos por leyes. Nosotros no lo veíamos y por lo tanto a partir de ese momento empezamos a sospechar que Vox estaba en una estrategia, y esa estrategia se confirmó cuando votaron en contra de los presupuestos en comisión, levantando conjuntamente la mano con la izquierda, con Más Madrid, con el PSOE y con Podemos. Esas son cosas muy fáciles de decir, pero hay que explicar cómo se llega a un acuerdo. Cuando un grupo parlamentario presenta unas enmiendas fuera de plazo y por lo tanto ya no son legalmente admisibles, cuando además ese propio grupo parlamentario es quien te exige que haya un informe técnico que avale sus tesis, pero el informe técnico no les da la razón, la mesa de la Asamblea no tenía margen de actuación para admitir las enmiendas. Por lo tanto, si tú ya no tienes enmiendas vivas, no tengo con qué negociar. Es decir, esa es la realidad. Y nosotros teníamos muy claro desde un primer momento que lo que no íbamos a hacer en ningún momento es convertir los presupuestos en un mercadeo, como ha hecho Pedro Sánchez con los presupuestos generales del Estado. Es decir, vender el interés general por intereses particulares, aunque pudiesen ser muy legítimos. Por lo tanto, al final, yo creo que Vox lo único que hizo fue buscar excusas ad hoc para votar en contra. Creo que los votantes y los ciudadanos en general y los madrileños en particular creo que entienden que los partidos, en este caso, más allá de intentar buscar un espacio propio, lo que tienen que ser son útiles. Y en este caso Vox, desde luego, ha pasado a ser un partido poco útil. En política, tan importante como hacer las cosas es saber elegir el momento adecuado. En este caso depende de muchos factores, pero cuando coincide que se está tramitando en paralelo una ley similar en el Congreso de los Diputados, pues parece razonable y sensato esperar a que esa ley a nivel nacional esté aprobada para entonces tú tomar una decisión y saber cuál es el margen de maniobra que tienes. Eso es lo que no entiende Vox, porque Vox, desgraciadamente, utiliza determinadas ideas y principios como un arma arrojadiza, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estábamos en un momento en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, estaba absolutamente acorralada por la polémica de la ley solo es sí es sí, pues en el Congreso de los Diputados tienen un debate, una intervención, pues que desde luego, aunque la izquierda haya podido exagerar, pero que desde luego era evidente que la iban a utilizar para darle la vuelta y para victimizar a la ministra, ¿no? Pues son ese tipo de cosas que en política hay que tener también presente, porque uno no juega solo, juega en equipo y además tiene rivales que también saben jugar en este terreno. Y por lo tanto uno tiene que saber y actuar con inteligencia y no simplemente dejarse llevar en muchas ocasiones por el instinto. En primer lugar tengo que decir que a mí siempre me parece razonable y sensato
que los ciudadanos, y en este caso las mujeres embarazadas, tengan toda la información necesaria y que ellas quieran. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, todo lo que sea poner a su disposición todos los instrumentos que permitan tomar una decisión de manera consciente y reflexiva, me parece bien. El problema, insisto, es lo que he dicho anteriormente, que Vox, en este caso, ha actuado con torpeza y deslealtad. Se veía que estaba improvisando, que no sabía de qué iba la historia, en la que tampoco calculó las consecuencias ni cuáles eran los puntos claves de una medida como esa, y después no es capaz de contestar medianamente bien a las preguntas y al interés que despierta una medida como esa, pues es evidente que estaba ante una improvisación en la que lo único que le importaba era sacar pecho y que esto probablemente era una historia de Vox, ¿no? Le importa más el colgarse una medalla que hacer las cosas bien. Yo creo que en el Partido Popular tenemos un discurso que abarca absolutamente todas las cuestiones. Hablamos de cuestiones ideológicas, hablamos de cuestiones económicas, hablamos de temas sociales. Todo depende del momento, de las circunstancias, del ámbito, pues tienes que poner más énfasis en unas cosas o en otras. A veces yo creo que esas polémicas se generan de una manera un poco artificial, ¿no? Intentando buscar diferencias donde en realidad no las hay, con independencia de que después cada cargo público, cada líder del partido tenga un estilo personal diferente. Mire, si alguien se acuerda de cómo se movía, cómo hablaba, qué decía, qué posicionamientos tenía Pedro Sánchez, pues en el año 2016 o en el año 2017, y le ve ahora, pues pensaría que estamos hablando de dos personas diferentes. Juan Lobato hoy da un perfil más moderado, aparentemente, pero desde mi punto de vista solo es una pose. Es una pose hasta el supuesto, que estoy convencido que no se va a producir, de que llegase a tener la presidencia. Y desde ese momento, no sé si por voluntad propia o por las circunstancias, se vería arrastrado por quienes son sus socios. Y ya hemos visto que, por desgracia, el Partido Socialista, cuando tiene la necesidad de aferrarse al poder, renuncia a todos los principios. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no tengo la menor duda de que un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid sería simplemente una extensión y una continuación de lo que hace Pedro Sánchez. Y además perderíamos ese contrapeso en el que se ha convertido la Comunidad de Madrid para evitar muchos abusos por parte del presidente del gobierno. La huelga creo que es un fracaso, tanto desde el punto de vista de participación como desde el punto de vista de sus reivindicaciones. El problema es que es una huelga absolutamente manipulada, política, intencionada. Ya conocimos un famoso audio en el que una persona que pertenecía, al parecer, al comité de huelga, reconoció que la finalidad era llegar hasta las elecciones. Por lo tanto, no importa qué es lo que se esté planteando. Es una pena, porque al final la Comunidad de Madrid ha hecho todo lo que está en su mano para arreglarlo. Hay que pensar que las primeras reivindicaciones y únicas, las que en teoría justificaron en esta huelga, y es lo que presentaron por escrito, y el documento está ahí, eran reivindicaciones y demandas que tenían que ver con las condiciones de trabajo de los profesionales. Bueno, la Comunidad de Madrid ha ido ofreciendo soluciones que desde luego van en la línea de lo que pedían los profesionales. ¿Qué ocurre? Que en cuanto el comité de huelga ven que la Comunidad de Madrid accede porque muchas de esas peticiones tenían sentido, ¿qué hacen? Una nueva vuelta de tuerca y se inventan nuevas reivindicaciones. En este caso, se sacan de la manga algo que nunca había estado dentro de la negociación ni formaba parte no estaba encima de la mesa, como es subirle linealmente la retribución a todos los empleados públicos en 500 euros, algo que no se puede hacer y que desde luego es una manera de alargar el conflicto sabiendo que no se puede hacer, lo sacan como una reivindicación nueva y por lo tanto es una pena. El problema es que hay parámetros que desde el punto de vista estadístico no se pueden utilizar. Si uno es consciente de que somos comunidades autónomas, que tenemos un sistema de financiación que es el que determina cuál es la cantidad de gasto que podemos tener, y uno piensa cómo se calcula esa capacidad de gasto, uno tiene que ser consciente que no se puede utilizar ni el gasto por paciente ni el gasto per cápita. ¿Por qué? Porque el sistema de financiación no nos da dinero en función del número de habitantes, ni tampoco en función del PIB. Buena parte de lo que genera Madrid no se queda en Madrid. Va al gobierno de la nación y a otras comunidades autónomas, precisamente para que esas comunidades autónomas
puedan financiar sus servicios. Por lo tanto, como lo que genera Madrid no se queda en Madrid y por lo tanto no somos estanques cerrados, eso no se puede calcular así, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cuál es la eficacia del gasto que cada comunidad autónoma tiene. Y por lo tanto, si nosotros, con un menor gasto por habitante, resulta que tenemos mejores resultados, es que estamos gestionando mucho mejor. Y por lo tanto, hay ciertos parámetros que desde luego hay que cogerlos siempre con mucho cuidado, con mucha prudencia y relativizarlos mucho, porque desde luego no es la medida que nos da cuál es la calidad ni la atención sanitaria que se recibe en cada sitio.